Muy buenas noches, sean todos muy bienvenidos. Hoy nos encontramos un miércoles más para dar una mirada al libro de Eclesiastés. Este libro que ha sido de gran edificación, de gran instrucción, de guía y una fuente inagotable de sabiduría para el diario vivir. Mis amados, es un gozo, es un placer apartar este tiempo porque todo tiene su tiempo debajo del sol, como dice el mismo libro de Eclesiastés, y ahí ese tiempo maravilloso de poder abrir la escritura, y así como vimos la semana pasada en ese maravilloso capítulo 5 del libro de Eclesiastés, perdón, capítulo 4, hoy estaremos en el capítulo 5, este capítulo que es algo fantástico, algo maravilloso. Es que la palabra de Dios es toda una fuente de tesoro inagotable, una fuente de riqueza incalculable para nuestras vidas. Cuánto necesitamos la instrucción, la fortaleza, la guía de la palabra de Dios para el diario vivir. Hay batallas diarias, incesantes, constantes, de todas formas, económicas, emocionales, espirituales, en todo sentido, en todos los frentes, en la mañana, en la tarde, en la noche, y la palabra de Dios está allí disponible para cada ocasión, en todo tiempo, en todo momento, y lo que es más precioso todavía es que el Dios de la palabra prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo para impartirnos sabiduría de lo alto. Así que, mis amados, vamos a pedirle al Señor su bendición y vamos a pedirle al Señor su sabiduría para poder captar la esencia de este capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Señor, gracias. Esta nueva oportunidad, Señor, queremos aprovecharla con todo gozo, con toda alegría, con toda satisfacción. Sabemos, Señor, que en ti estamos completos, en ti estamos seguros y que solamente tú satisfaces, Señor, nuestra sed espiritual. Bendice este momento, bendice a cada persona escuchando y que tú continúes haciendo tu obra maravillosa, la cual has prometido que llevarás, Señor, todos los días hasta el momento en que tú regreses. Te damos la gloria y te damos la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, estamos entonces en el capítulo 5 y vamos a dar lectura y luego estaremos meditando en esta porción de la escritura. Son alrededor de 20 versículos, pero son preciosos, preciosos. Qué instrucción, qué sabiduría, qué fuente inagotable de conocimiento, instrucción divina, principios, preceptos, consejos, mandatos, órdenes. Es todo lo que podemos encontrar y todo lo que necesitamos en su maravillosa palabra. La escritura dice así. Eclesiastés capítulo 5. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la boca del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia viereis en la provincia,
no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra es para todos. El rey mismo está sujeto a los campos. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumenten los bienes, también aumentan los que consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño sino verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador. Coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol: las riquezas guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada les queda en la mano. Como salió del vientre de su madre, desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino, así haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se afana debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas, y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Qué capítulo más maravilloso hay aquí, mis amados. Muchísimas verdades hay aquí, grandes enseñanzas que pudiésemos estar a lo largo de muchos días compartiendo, pero recordemos, estamos en una mirada y lo que queremos es que usted pueda ser perspicaz en el sentido de profundizar, de acudir, de avanzar, de no quedarse únicamente en la superficie, sino que durante el continuar de la semana usted pueda profundizar en estas grandes verdades, meditar, tomar tiempo, reflexionar a la luz de lo que está viviendo, del tiempo en que estamos viviendo, de las circunstancias que nos rodean, y así entonces poder apreciar con valor, con sentido, esta instrucción y estos pasajes de la Escritura, ¿no? Así que solamente le damos allí una abreboca para que usted pueda continuar meditando y reflexionando en estas grandes verdades. El capítulo nos ha expresado que todo se basa en el temor a Dios, ¿no? Dice el verso 7, mas tú teme a Dios. Y nos habla extensamente de las riquezas y de ese amor al dinero y de enriquecerse, y nos pone los pies sobre la tierra, nos enseña que las riquezas son pasajeras, y que no solamente las riquezas son pasajeras, sino que nosotros también somos pasajeros aquí en la tierra, que no hemos traído nada, que todo lo que podamos llevarnos de aquí es simplemente lo que va a perdurar y permanecer por la eternidad. La gracia, el amor de Dios, el gozo del Señor, eso no nos los puede robar la muerte. El día que partamos de este mundo, vayamos a la presencia de nuestro Señor, pero nos pone en una perspectiva, ¿no?, de que nuestro corazón puede ser engañado, nuestro yo puede llenarse de avaricia, lo que le ha sucedido al autor, y nos da esos peligros y nos enseña que Dios permite que podamos vivir
de la forma en que podamos vivir, Dios permite que tengamos la habilidad de poder trabajar, de gozarnos en el trabajo y de disfrutar los frutos del trabajo, de no enriquecernos y almacenar por almacenar, sino disfrutar del tiempo que tenemos aquí, de disfrutar de las bendiciones del Señor, de disfrutar de lo que el Señor nos ha permitido tener, bien sea nuestra familia, bien sea nuestro trabajo y bien sea las retribuciones que podamos obtener del mismo. Por lo tanto, mis amados, dice el verso 19, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y dice entonces, y goce de su trabajo, y dice, esto es don de Dios. No solamente en Cristo Jesús tenemos el don de Dios de la vida eterna, sino que también tenemos el don, el regalo de poder disfrutar de la vida y disfrutar del producto de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo. Y termina diciendo el verso 20, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Qué hermoso, ¿no? Pero comienza este capítulo dándonos unas instrucciones de cómo nosotros debemos de conducirnos y de cómo debemos nosotros de cumplir nuestros compromisos, de cómo debemos tener una conducta que honre al Señor y de cómo tenemos que tener nosotros una responsabilidad en cuanto a los compromisos, y habla de promesas que hemos hecho al Señor. Ahora, fíjese muy bien, ¿no? Porque el versículo 1 del libro de Eclesiastés nos dice de la siguiente manera: cuando fueres a la casa de Dios, es decir, da por sentado que para un hijo de Dios el ir a la iglesia es algo normal, es algo natural, es algo que debe de hacerlo con regularidad, que el no congregarse es una excepción por alguna circunstancia de salud, de alguna situación momentánea, pasajera, pero dice cuando fueres, es decir, lo normal, lo regular es que vayamos a la casa de nuestro Dios. Pero nos habla aquí, ¿no?, que cuando vamos, entonces el propósito debe ser adorar al Señor. El propósito debe ser a través de nuestra conducta honrar al Señor. Y lo que quiere decir entonces es que guardemos nuestro pie. Es decir, que no vayamos de cualquier forma, de cualquier manera, con cualquier actitud, que debemos ir con la mejor actitud, con la mejor disposición, que debemos de ser y tener un carácter de reverencia, de ser reflexivos, de poder entonces nosotros acudir con todo respeto, porque estamos yendo no a cualquier sitio, no a cualquier lugar, estamos yendo a la casa de Dios y nos vamos a presentar delante de Dios. Por lo tanto, él dice, guarda tu pie, que no haya un sentido de minimizar el hecho maravilloso de que podemos congregarnos como hijos de Dios y hacer reverencia, adorar, exaltar, alabar a nuestro Señor. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta y es algo que nos aclara el versículo 1 de este capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, dice, guarda tu pie. Ahora, lo segundo que nos enseña es que debemos de tener una actitud y una disposición a escuchar la palabra de Dios. Dice, y acércate más para oír, ¿no? Acércate más para oír. Es decir, esa expresión lo que está diciendo es que debemos de tener la cualidad, ¿sí?, la disposición, la responsabilidad de poner atención a la palabra de Dios, pero con la
disposición, con el deseo, con no solamente el anhelo, sino con decisiones claras y específicas para poner en práctica lo que estamos oyendo. Más adelante en el Nuevo Testamento nos dice que no seamos oidores olvidadizos, y más adelante, ya al final en el libro de Apocalipsis nos dice: el que tenga oídos para oír, dice, oiga, esté dispuesto a poner en práctica, a vivir lo que ha aprendido. Es decir, vamos atentos, prestamos atención, abrimos nuestros oídos para conocer, para aprender, pero también nosotros abrimos nuestro corazón y vamos con la mayor disposición de poner en práctica, de vivir lo que estamos aprendiendo. La palabra de Dios dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Entonces dice, acércate más para oír, ¿no? Y también nos menciona algo acerca de sacrificios. Nos dice, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Es decir, no van con la disposición de adorar a Dios, sino que van con la disposición de ir conforme a sus sentimientos, conforme a sus deseos, conforme a lo que creen y no conforme a lo que Dios ha establecido. Dios ha establecido en su palabra cómo debemos adorarlo, cuándo debemos adorarlo, de qué forma debemos adorarlo. Él es el que ha establecido el patrón, Él es el que ha establecido los límites, Él es el que ha puesto todo en orden. Usted puede verlo en el Antiguo Testamento. El diseño del tabernáculo era un diseño divino. Cada parte de la estructura, cada columna, cada puerta, cada instrumento, cada utensilio, todo, porque a Dios hay que adorarlo conforme a lo que Él ha dispuesto, conforme a lo que Él ha establecido. Así que el qué, el cómo y el cuándo lo establece el Señor, porque Él es Dios. Y dice entonces que no debemos, ¿no?, de ir a la casa de Dios, y que debemos que no debemos ir de cualquier manera, y que cuando vamos debemos de guardarnos de no ofrecer un tipo de sacrificios o un tipo de actitud o un tipo de adoración a nuestra manera, conforme a mi patrón. No es conforme al patrón que Dios ha establecido. Lo que nos sigue diciendo en el verso 2 es: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra. Es decir, que seamos cautelosos, ¿no? Que primero pensemos lo que vamos a decir, que lo que vayamos a decir sea consono con la palabra de Dios. Usa dos términos: no te des prisa y no te apresures, ¿no? Sí debemos de darnos prisa y apresurarnos para acudir a la casa del Señor, a adorar al Señor. Debemos darnos prisa y debemos de apresurarnos en cuidar nuestro pie, es decir, en no escuchar la palabra de Dios y ser olvidadizos. Y lo que sí debemos darnos prisa y que debemos de tener cuidado es en adorar al Señor conforme a lo que Él ha planteado, ¿no?, allí, conforme a lo que Él ha establecido. Debemos ser diligentes, es básicamente lo que podemos resumir esos dos términos: darnos prisa y apresurarnos, ser diligentes en hacer la voluntad del Señor. Pero debemos de ser cautelosos en el uso de nuestras palabras, en el uso de nuestra boca. Dice: no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios. Y nos dice la razón:
¿Por qué? Porque no tenemos más sabiduría que el Señor, porque estamos en la tierra, Él está en los cielos, porque Él es eterno, Él es infinito, Él es ilimitado, nosotros somos limitados, somos finitos, somos pasajeros, por lo tanto entonces prestemos atención a lo que Él dice y cerremos nuestros labios a lo que sale de nuestro corazón, que no brota de un sentido de adoración y de alabanza, sino más bien de un corazón que quiere hacer las cosas y decir las cosas a su manera, ¿no? Pero también, mis amados, nos enseña este pasaje que debemos de ser responsables con lo que al Señor le hemos prometido. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Es decir, honremos a Dios con nuestros compromisos, con lo que hemos prometido, con lo que nos hemos comprometido, ¿no? Así que tengamos un compromiso en cumplir lo que hemos prometido, ¿no? La Biblia no prohíbe que nosotros podamos hacer una promesa, lo que sí prohíbe es que hagamos juramentos, porque a veces las promesas no se cumplen siempre, pero algo que está bajo juramento nos pone una responsabilidad muy, muy delicada. Así que en lo que nos hemos comprometido, las promesas que le hemos hecho al Señor, nosotros debemos de ser diligentes. Vean, dice el versículo, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. No solamente que tengamos la disposición en cumplirla, sino que dicen que no tardemos en cumplirla, que no las dilatemos, que no las pospongamos, que seamos responsables, que en el momento en que podamos cumplir nuestro compromiso con el Señor, pues debemos de cumplir nuestra palabra, que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Pero mis amados, cuando habla también en este pasaje, nos enseña al final que la clave está en el temor a Dios. Vea cómo dice, donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras, mas tú, dice, teme a Dios. Y esto nos habla no solamente de respeto, esto nos habla no solamente de honra, sino nos habla también de debe haber en un sentido, un miedo santo en nosotros de no agradar al Señor. Porque no agradar al Señor acarrea consecuencias, y eso debe decir, debemos de tener respeto, debemos de darle honra al Señor, pero también debemos de tener un sentido, ¿no?, de ese temor, de ese miedo, porque hay consecuencias cuando deshonramos al Señor, cuando acudimos a la casa del Señor como si estuviésemos yendo a cualquier otro sitio, ¿no?, cuando rebajamos los estándares, cuando vamos con un corazón no dispuesto a escuchar la palabra de Dios y mucho menos a ponerla en práctica, cuando hacemos las cosas solo por compromiso, solo por cumplir con ciertos requisitos, ¿no?, y solamente para calmar o acallar un poco nuestra conciencia, cuando le hacemos promesas al Señor y no las cumplimos, sabiendo que, como hemos visto al final de este capítulo, todo lo que somos, todo lo que tenemos es del Señor. El Señor nos da el don de tener lo que tenemos y nos da el don de disfrutar lo que Él nos ha dado. Y eso es algo precioso, y todo se basa entonces en la honra, en el respeto a nuestro Dios, el temor a nuestro Señor. Que el Señor nos ayude, que estas palabras sean de aliento, que sean de dirección. A veces las palabras de Dios no solamente nos dan ese punto de instrucción, sino que también nos dan un punto de corrección, y que podamos volver al camino, que podamos volver a la senda,
que podamos entonces aprovechar el tiempo perdido, que podamos nosotros entonces aprovechar las preciosas oportunidades que el Señor nos da día a día para darle honra y gloria, porque Él es digno, porque Él se lo merece, porque no hay nadie más grande que Él, porque solo Él nos da la vida, porque solo en Él tenemos el gozo y la plenitud. Así que para nosotros debe ser no una carga, sino una satisfacción el poder darle honra y gloria al que vive por los siglos de los siglos. ¿Por qué no se une conmigo en este momento? Y allí donde usted está, usted puede primeramente darle gracias por esta oportunidad en la que nos podemos exponer a la palabra de Dios, y darle gracias porque cuando nos exponemos a la palabra de Dios, el Dios de la palabra nos expone a sus bendiciones, nos expone a su mano preciosa de favor. Señor, gracias, gracias Padre amado por este tiempo precioso y por estas palabras de aliento, de instrucción y aún, Señor, de corrección. Gracias, Señor, porque tú eres un Padre amoroso y el Padre que ama corrige a sus hijos. Gracias, Padre de la gloria, por cada oportunidad que nos das día a día mientras estemos aquí en esta tierra, Señor. No sabemos cuándo nos llames a tu presencia. Quizás no hay un día más, pero en ti, Señor, tenemos la eternidad, el gozo y la plenitud por ahora y por siempre en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias, Padre de la gloria. Bendice a cada escuchante en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, hemos terminado el capítulo 5 del libro de Eclesiastés, y allí manténgase usted cerca de la palabra de Dios con un deseo y un anhelo ferviente por seguir creciendo, profundizando en el conocimiento de esta instrucción maravillosa. Cada miércoles les invitamos una mirada al libro de Eclesiastés, y de la misma manera estamos ya aproximándonos a la celebración maravillosa de la resurrección de Cristo Jesús, un hecho histórico, un hecho evidenciado que nos alienta y que nos consuele, que nos da esa preciosa esperanza que solamente Cristo nos puede dar, pero es algo que podemos celebrar todos los domingos del año, todos los días del año, así que cada domingo Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida, domingos 11 de la mañana. Les invitamos y les esperamos para celebrar juntos al que vive por los siglos de los siglos. Dios les guarde, Dios les bendiga.